Mi hermano, que es un idiota, le hizo una broma a mi novia. Cambió su medicamento para la narcolepsia por un placebo falso. Ella se quedó dormida mientras manejaba, chocó y tuvo que ser hospitalizada. Mis padres se pusieron del lado de mi hermano. Hace unos 2 años, en una reunión familiar, mi hermano hizo una broma insensible sobre la narcolepsia de mi novia. Ella lo criticó, él se ofendió y decidió vengarse. Así que le cambió el medicamento por placebos falsos. Al día siguiente, mi novia se subió a su auto y, por el medicamento falso, se quedó dormida detrás del volante. Afortunadamente, no había nadie frente a ella, pero chocó contra una barandilla a unos 40 millas por hora. La llevaron de urgencia al hospital y fue entonces cuando recibí la llamada informándome de lo que había pasado. La policía dijo que ella podría enfrentar una pena de cárcel por conducir imprudentemente. Luego, mi hermano me llamó diciendo que se sentía culpable por lo que había hecho y quería disculparse. No entendía bien a qué se refería, así que lo cuestioné y él tartamudeó. Finalmente, mi hermano admitió que había cambiado el medicamento y eso me enojó muchísimo. Mi novia estaba luchando por su vida y enfrentando la posibilidad de ir a prisión, todo porque mi hermano se sintió ofendido después de haber sido criticado con razón. Inmediatamente empecé a pensar en cómo demostrar la inocencia de mi novia. Contacté a todos los amigos de la familia en la reunión para preguntarles si habían visto algo. Por suerte, alguien mencionó que había visto a mi hermano Jack alterando los medicamentos de mi novia, aunque no lo vio haciendo nada específico. Esta era una evidencia que podía ser creíble mientras mi novia estaba en el hospital. Tomé sus medicamentos y los envié a analizar. Se descubrió que esos medicamentos no eran los suyos para la narcolepsia, sino solo pastillas de azúcar. Cuando mi novia se despertó, le conté todo, y decir que estaba traumatizada no era suficiente. Por suerte, ella salió de la cárcel, pero de alguna manera, mi hermano también salió después de toda la disputa legal. Me sentí dividido entre incredulidad y rabia por lo que hizo mi hermano. Es una cosa hacer bromas pesadas, pero sabotear la medicación de mi novia Jessica era un nivel de odio que nunca hubiera esperado de mi propio hermano. Aunque quisiera creer que era solo una broma de mal gusto o algún tipo de error, la verdad estaba frente a mí y no podía ignorarla. Recuerdo el momento en que todo encajó, era tarde en la noche y estaba sentado en la sala de estar con Jess. Ella todavía estaba conmocionada por el accidente, los moretones en sus brazos estaban desapareciendo, pero sus ojos todavía parecían aterrorizados. Estábamos hablando de cómo pudo haberse quedado dormida a pesar de tomar su medicamento según lo recetado, y pude ver el miedo en sus ojos. Ella temía no poder confiar más en su propio cuerpo. Yo todavía no quería creer que mi hermano le había hecho esto, pero no se podía negar la verdad. Él estaba enojado porque ella lo había llamado delante de todos, así que decidió darle una lección que casi le costó la vida esa noche. No podía dormir. Seguí pensando en cada recuerdo que tenía de Jack, los momentos que pasamos juntos cuando éramos niños, las bromas estúpidas que nos hacíamos, las discusiones que siempre terminaban en risas. Pero ahora, lo único en lo que podía pensar era en cómo pudo hacerle esto a la mujer que amo porque no podía soportar que lo criticaran. Al día siguiente decidí que necesitaba confrontarlo. No iba a dejar que mintiera. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué lo hizo y si siquiera entendió la gravedad de lo que había hecho. Así que manejé hasta su apartamento, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho por los nervios y la ira. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que no podía dejar que se saliera con la suya. Cuando llegué, Jack abrió la puerta con su sonrisa de siempre, como si no pasara nada. Pero en cuanto vio mi cara, su sonrisa se desvaneció. Sabía por qué estaba allí. Le pregunté si había tocado los medicamentos de Jess. Al principio, no respondió, solo me miró y sus ojos se movieron nerviosos. Esta era la primera vez que él enfrentaba algo así, porque cada vez que estaba demasiado ocupado en la cama de hospital de mi novia o tratando de demostrar que lo hizo, nunca tuve tiempo de confrontarlo como se debía. Se quedó allí sin entender, luego suspiró y admitió lo que había hecho. Dijo que quería asustarla y hacerla pensar 2 veces antes de hablar de nuevo. No solo la asustó, casi le quitó la vida. Afirmó que no se suponía que llegara tan lejos y finalmente se disculpó, pero no podía soportarlo. Lo siento, no fue suficiente. Le dije que lo que hizo era imperdonable. Me dijo que era egoísta por interrumpirlo por un error y trató de convencerme de que estaba exagerando. No podía mantenerlo en mi vida.
Después de eso, salí de su apartamento y cerré la puerta detrás de mí. No confiaba en mí mismo para quedarme en esa habitación ni un segundo más sin hacer algo de lo que me arrepentiría. Mientras manejaba a casa, mi mente estaba acelerada. Cuando regresé a nuestro lugar, Jess me estaba esperando con los ojos rojos de tanto llorar. Me senté a su lado y le conté lo que acababa de hacer. Ella no dijo mucho, solo asintió y miró al suelo. Pude ver cuánto le dolía esto y cuán traicionada se sentía. No era solo el hecho de que Jack había alterado sus medicamentos, sino que alguien en quien confiaba, alguien que se suponía que era familia, le había hecho esto. Esa noche decidimos que teníamos que alejarnos de todo, de Jack, de mi familia y de todo el drama. Necesitábamos tiempo para procesar lo que había pasado y descubrir cómo seguir adelante. Acordamos cortar el contacto con Jack por completo. No había manera de que pudiéramos tenerlo en nuestras vidas después de lo que hizo, pero cortar los lazos con él no fue tan simple como esperábamos. Cuando mis padres descubrieron lo que había pasado, estaban furiosos, pero no con Jack, sino con nosotros. Me llamaron para que fuera a su casa a hablar y traje a Jess conmigo. Antes de que pudiera decir una palabra, comenzaron a quejarse. No podían creer que le estuviéramos dando la espalda a la familia por lo que llamaron un error estúpido. Seguían diciendo que Jack no tenía intención de llegar tan lejos, que estaba molesto y tomó una mala decisión. Incluso sugirieron que Jess tenía parte de la culpa por presionarlo al llamarlo en la reunión. Dijeron que ella debería haber manejado la situación después de la reunión 1 a 1, si realmente le importaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis padres estaban tratando de defender a Jack y ponerle excusas. Cuando traté de explicarles lo grave que era esto y lo cerca que estuvo Jess de morir, simplemente lo ignoraron, diciéndome que estaba exagerando. Incluso dijeron que la pena de cárcel que ella habría enfrentado no sería suficiente. También exigieron que arreglara la relación entre Jack y yo, e incluso me dijeron que al final me disculpara con él. Jess y yo decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo en ese ambiente tóxico. Hicimos las maletas y nos mudamos a una ciudad diferente, a unas pocas horas de distancia. Estábamos lejos de los recuerdos y del drama, y queríamos construir una nueva vida juntos. No fue una decisión fácil, pero sabíamos que era la correcta. Los primeros meses fueron difíciles. Jess todavía lidiaba con el trauma físico y emocional del accidente y estaba tratando de aceptar que mi propia familia se había vuelto contra nosotros. Nos apoyamos mucho el uno al otro durante ese tiempo y finalmente encontramos consuelo al saber que, pase lo que pase, siempre nos tuvimos el uno al otro. Jess comenzó a ver a un terapeuta para ayudarla a superar el trauma. Fue un proceso lento, pero pude ver cómo se fortalecía cada día. Ella estaba aprendiendo a confiar en sí misma nuevamente, y yo también estaba aprendiendo a estar allí para ella y apoyarla sin tratar de arreglar todo. Durante esos meses, no supe nada de Jack, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. Y honestamente, eso estuvo bien para mí. Después de todo lo que había pasado, el silencio fue un alivio. Me dio el espacio que necesitaba para concentrarme en Jess y en nuestro futuro sin el recordatorio constante de mi hermano colgando sobre mi cabeza. Pensé que tal vez Jack finalmente había entendido que lo que hizo era imperdonable y que no había vuelta atrás. Entonces, de la nada, recibí una llamada de él. Estaba en el trabajo, en medio de una reunión, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y mi corazón dio un vuelco al ver el nombre de Jack parpadeando allí. Me quedé mirándolo congelado. No esperaba escucharlo, especialmente no después de todo este tiempo. Lo último que quería era lidiar con esto a mitad del día. Dejé que fuera al buzón de voz. Hice todo lo posible para cerrar ese capítulo de mi vida y dejarlo atrás, pero ahí estaba él tratando de regresar. Cuando la reunión finalmente terminó, me metí en una sala de conferencias vacía y saqué mi teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Jack y un mensaje de voz esperándome. Mi mano estaba sobre el botón de reproducción, dudando. No estaba seguro de si estaba listo para escuchar su voz de nuevo o si podría soportar cualquier excusa o disculpa que estuviera a punto de darme. Pero la curiosidad pudo más y presioné reproducir. Dijo que lo sentía y quería explicar. Sonaba desesperado. Cuantos más mensajes dejaba, más sentía que los muros que había construido a mi alrededor empezaban a resquebrajarse. Jessica y yo sentíamos que nos estábamos curando y, como estábamos en una nueva ciudad, no teníamos que preocuparnos de que Jack cometiera un error.
Decidí dejar que las llamadas quedaran sin respuesta y los mensajes de voz se acumularan en mi bandeja de entrada. Fue la decisión más difícil que había tomado en mi vida, pero era la única con la que podía vivir, así que silencié mi teléfono y volví al trabajo. La vida siguió adelante y yo también. A medida que pasaban los días, las llamadas fueron cesando lentamente. Mis padres, por otro lado, fueron implacables. Seguían llamando y dejando mensajes sobre cómo estaba destrozando a la familia y cómo necesitaba entrar en razón y hacer las paces con Jack. Al final, tuve que tomar una decisión difícil, bloqueé sus números y corté todo contacto. Me dolió muchísimo, pero sabía que era la única forma en que Jess y yo podíamos seguir adelante. Necesitábamos concentrarnos en nosotros mismos y en nuestra curación sin la constante presión de mi familia. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Jess estaba progresando en la terapia y nos estábamos adaptando a nuestra nueva vida en la ciudad. Encontramos un bonito apartamento e hicimos nuevos amigos. Hablábamos mucho durante esos días y hicimos una promesa el uno al otro: siempre seríamos honestos y siempre nos comunicaríamos, sin importar lo difícil que fuera. Esa promesa se convirtió en la base de nuestra relación y nos mantuvo fuertes, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Por supuesto, hubo momentos en los que extrañé las vacaciones familiares. Fue especialmente difícil sabiendo que todos estaban juntos mientras Jess y yo estábamos solos. Pero sabía que regresar no era una opción. Pasó un año, luego 2, y poco a poco el dolor comenzó a desvanecerse. Jess y yo encontramos nuestro ritmo, viajamos y exploramos nuevos lugares, hicimos nuevos recuerdos y con cada nueva experiencia, el pasado se sentía un poco más lejano. Pero justo cuando pensé que finalmente estábamos claros, algo sucedió que lo hizo retroceder. Era un día frío de diciembre cuando recibí una carta de mis padres. Casi no la abrí, una parte de mí no quería saber qué tenían que decir. Pero la curiosidad pudo más y la abrí. La carta estaba llena de disculpas y explicaciones, pero en resumen decía esto: querían vernos, hablar de las cosas y tratar de reconstruir nuestra relación. Al principio, no sabía qué pensar. Quería creer que eran sinceros y que finalmente se habían dado cuenta de por qué tuvimos que irnos. Pero otra parte de mí estaba dudosa. Jess y yo hablamos mucho sobre esto. Ella siempre me apoyó y me dijo que, cualquiera que fuera mi decisión, ella estaría conmigo. Al final, decidí intentarlo. No estaba seguro de poder perdonarlos de verdad, pero estaba dispuesto a escucharlos. Quedamos en encontrarnos en un pequeño café en la ciudad donde Jess y yo habíamos hecho nuestro hogar. Estaba muy nervioso. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba por la puerta, pero cuando vi a mis padres sentados allí, luciendo mayores y más desgastados de lo que recordaba, algo de ese enojo se desvaneció. La conversación fue incómoda al principio. Mis padres se disculparon por no habernos apoyado y por no entender cuán serio era el asunto. Admitieron que se habían equivocado al ponerse del lado de Jack al principio. No era todo lo que necesitaba escuchar, pero fue un comienzo. En ese momento, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación o comprensión para seguir adelante. Jess y yo habíamos construido una vida juntos, una vida fuerte y hermosa, y eso era suficiente. Pero si mis padres estaban dispuestos a ser parte de esa vida, entonces tal vez podríamos encontrar una manera de seguir adelante juntos. Cuando salimos del café ese día, me sentí más ligero, como si el peso que ni siquiera sabía que llevaba se me hubiera quitado de los hombros. Jack nunca volvió a acercarse, y estoy bien con eso. No necesitaba otra disculpa de él y no lo necesitaba en mi vida.